Espero que estén bien. Hoy vamos a continuar con los óvalos y vamos a ver los óvalos abiertos. Ya estuvimos tocando el tema cuando vimos la abreacción, así que ya tienen una idea. Los óvalos, como son el yo sensible de la persona, el núcleo íntimo individual que le llamó Silvia Ras, el yo emocional, la O, por ejemplo, es la síntesis de la personalidad, según algunos autores, donde se expresa el sentimiento, la persona es espontánea, se comunica, se muestra la sinceridad, si hay reserva o prudencia. Se sigue investigando también y tenemos que mirarlo a lupa. Vamos a comenzar por ver los óvalos. Son la parte central de la escritura, en la zona media, y es la representación del yo, como dije, el sentimiento, las emociones. Siempre hay situaciones particulares, pero hay que condicionarlas al conjunto, a la repetición, si el ambiente es positivo o negativo. Y es la expansión de la proyección afectiva, tanto en la palabra como en la voz. Por ejemplo, aquí tenemos la letra A, la letra O, que pertenecen a la zona media. Luego tenemos el óvalo de la G, que tiene una jamba, entonces ya está en la tercera zona, y según el simbolismo gráfico, esta es una letra refleja de la sexualidad. Luego tenemos la D con su óvalo, que tiene un AMPA, es decir, hacia la zona superior, también la vamos a ver como una letra refleja. Y la letra Q, que tiene el óvalo, también va hacia la parte inferior, lógicamente que es diferente a la G, porque la G vuelve hacia los demás, no termina aquí en la tercera zona, sino que hace el movimiento dirigido hacia los demás. Entonces, según sea el modelo caligráfico, nosotros vamos a analizar el inicial, el óvalo en sí, el final, porque, por ejemplo, la A tiene un palote, la O tiene un bucle. Entonces vamos a analizar todo en realidad, pero también vamos a analizar la presión, la forma, lo que hay dentro del óvalo, porque ahora en los ejemplos van a ver que hacen figuras dentro del óvalo. ¿Qué dirección toma el óvalo cuando se realiza? ¿Es en el sentido enseñado según el modelo caligráfico o es en sentido inverso, que sería el de las agujas del reloj? Todo eso lo vamos a observar en los óvalos. Entonces, como yo posteriormente me voy a dedicar a decir otras letras reflejas, como la D, como la G, que van a tener otros videos especiales, vamos a mirar con más claridad la A, la O en estos videos. Hoy vamos a ver los puntos de abertura de los óvalos, es decir, hacia dónde se abre. Hoy vamos a ver los óvalos abiertos. Entonces, ¿hacia dónde se abre la persona? ¿Hacia la parte superior? ¿Hacia la parte derecha, izquierda o hacia abajo? ¿Y qué dirección toma el sentido cuando hace el óvalo? Pero también vamos a ver el grado de apertura, es decir, ¿lo abre poco o lo abre mucho? Entonces, cualquier variación que nosotros encontremos en los óvalos tienen suma importancia porque expresan algo. Primero vamos a ver que los óvalos abiertos, ya lo vimos en la abreacción, en el video que ya hice hace bastante tiempo,
que los óvalos abiertos, según el grado de apertura, ¿hacia dónde se expansiona la persona? ¿Hacia qué lugar? ¿Tiene facilidad para expresarse con ternura a todas las personas? Sus sentimientos, sus afectos. Cuanto más se abre, más expansión hay y revela sus sentimientos. Ahora, cuando es muy abierto el óvalo, ya nos está mostrando indiscreción. Entonces, la reacción es la capacidad de comunicación con el entorno, depende para qué zona se abra. Si se abre para la izquierda sería más lo familiar, para la derecha sería más lo social. Entonces hay diferentes grados de apertura, de expansión de los sentimientos y cómo proyecta su afectividad. Acá en estos ejemplos vemos que está abierto, esta es una A, está abierto arriba y a la derecha. Acá está menos abierto. Entonces, acá también, esta está bastante abierta, pero esta no. O sea, hay variaciones. Esta está abierta arriba a la derecha, esta está abierta más arriba que a la derecha. Bueno, con respecto a estas que son abiertas arriba y a la derecha, la persona tiene libertad de expresar sus sentimientos, de sus manifestaciones afectivas, donde tiene una comunicación fácil, que llega a la sinceridad, está cerca de la generosidad, se muestra sin reservas, no tiene segundas intenciones, sabe colocarse en el lugar del otro para comprenderlo, respeta los criterios de los demás, pero no renuncia a los suyos tampoco. Es decir, cuando el óvalo está abierto arriba a la derecha, hay una facilidad para expresarse, también en la palabra, por eso está relacionado con la oratoria, y se manifiesta en forma rápida sus emociones, sus afectos, es decir, es expansivo el sujeto. Ahora, cuando vamos a ver otro ejemplo, cuando se abre mucho, acá en este caso vemos, esta es una A, dice acá, aquí se abre menos, pero miren, abrió la boca, porque nosotros decimos, o habría acción abierta, boca abierta, habría acción cerrada, boca cerrada. Entonces acá se abrió demasiado y acá también. Cuando es muy abierta hacia la derecha, nos está indicando que puede haber indiscreción, hay poca habilidad para guardar los secretos, hay incapacidad para callar las confidencias y revela sus sentimientos. Hay locuacidad, es lo que llamamos muchas veces el yo niño, donde en el caso del niño habla y expresa con total espontaneidad, pero también, aparte, puede ser influenciabilidad, cuando es muy abierta. Acá está normal, abierta, está un poquito, entonces no es lo mismo que esté poco abierto que esté exageradamente abiertos. En este ejemplo que vemos aquí, dice día, aunque puedan leer otra cosa, y acá también dice día, está abierto por arriba, como verán. Cuando está abierto por arriba, ¿hacia dónde se está abriendo? Hacia la parte espiritual. Entonces la persona está más bien preocupada o tiene interés en lo que sea espiritual. Hay ansias de perfeccionamiento espiritual. Pero al mismo tiempo, la persona es crédula, es ingenua, se expresa sin reservas y es expansiva la persona también. El problema es cuando el trazo es flojo o blando, porque la persona es muy influenciable al exterior, es sugestiva ante la
actitud de los demás, es muy receptiva, es crédula, entonces puede ser presa fácil de los estafadores. Augusto Wells, cuando hizo el análisis de esta característica, llegó a la conclusión de que estas personas malgastan el tiempo, el dinero en caprichos y que no tienen utilidad práctica. Entonces, cuando está muy abierta por arriba es cuando está tan influenciable. Esta es una O. Miren qué abierta que la dejó por arriba. Porque claro, tenemos que ver el sentido, si es positivo o negativo de la escritura. Cuando el trazo es flojo y es blando, el sentido es negativo. Ahí es cuando la persona es más influenciable. Aquí en este caso estamos viendo óvalos que están abiertos por atrás. Esto lo podemos ver en todas las letras de óvalo. Acá yo me referí más a las A o a las O, porque después vamos a ver particularmente cada una de ellas. Cuando está abierto por la izquierda, está conteniendo el primer impulso, la primera impresión, reprime conscientemente su expansión, por temor, por desconfianza, por prudencia, por lo que sea. Posiblemente sea por experiencias que ha tenido, entonces dice mejor callar que hablar. Es una especie de defensa del yo, donde la persona reflexiona, pero al abrirse para el lado de atrás, ¿con quién se comunica? Con sus íntimos, con el entorno más familiar, no hacia lo social, que sería la derecha. Cuando es en sentido negativo, aquí tenemos uno por el tipo de trazo. El trazo no es neto, el trazo es sucio, ustedes lo pueden ver en el tema del aspecto de la presión. Cuando ese aspecto negativo oculta la verdad, su verdadero modo de sentir, tiene una diplomacia para evadir, un disimulo de las intenciones, que tenemos que ver, como siempre digo, todo el ambiente gráfico. Acá, por ejemplo, este es una característica defensiva de la persona. ¿Hacia dónde está retrocediendo? ¿Hacia dónde se está cerrando? Está retrocediendo, va al pasado, a la familia, y se está defendiendo de lo social justamente. Aparte de poder tener otras características que tenemos siempre que corroborar con los otros datos que tenemos. Acá hizo una O también, pero fíjense, la hizo abierta arriba, pero esta es una O final. Entonces vamos a observar todo. Acá está abierta también. Bueno, miren acá esta característica. Acá tenemos un arpón en la Q. La Q la hizo cerrada. Habría que ver si el óvalo es invertido, porque ahora lo voy a pasar a explicar. Y acá hizo la O abierta por atrás. Yo no considero la P como óvalo, acá por ejemplo en este caso, o en otros, porque el modelo caligráfico no es un óvalo. Tendría que ir dirigido hacia la derecha. A ver, y otra cosa, cuando está muy abierto por atrás, sabemos que aumenta las interpretaciones que ya dije. Y acá en este caso, si bien no encontré, tengo ejemplos, pero no encontré en este momento el ejemplo, así que lo puse cerrado el óvalo, tendría que ser abierto, ¿no? Por abajo. Acá, por ejemplo, ven que esta es una A y la hizo en forma de una E inflada. Acá la hizo según el modelo caligráfico. Todas las demás las cierra por abajo. Acá, por ejemplo, esta O está cerrada por abajo. Habría que ver qué sentido tiene. Para eso tenemos que observar toda la escritura. Si comenzó acá abajo,
y dio la vuelta en el sentido de las agujas del reloj, o si comenzó aquí y hizo el movimiento hacia atrás. Pero para eso tenemos que observarlo a lupa y aparte tener en el texto cuál es lo que prioriza esa persona, por dónde empieza a hacer el trazo. Acá pasa lo mismo, acá esta es una A, miren cómo la cerró, esa característica de la A que forma una E, o sea, hace la forma de la E, lo vamos a ver en otro video, pero les quería enseñar que al cerrar por abajo tiene una característica que es simular, fingir, ocultar las intenciones la persona, expresa verdades aparentes y finge sentir lo que no siente. Acá vemos que hay arco buclado. Ustedes recuerden el significado que teníamos tanto en el coligamento como en los gestos tipo. ¿Qué interpretación tiene? Prácticamente la misma que es el del óvalo cerrado por abajo. Al estar cerrado el óvalo por abajo, en este caso tendríamos que hablar del óvalo abierto, ¿no? Encubre su yo, toma una actitud defensiva, la expansión es calculada y bueno, en el aspecto negativo no, o sea, es un signo que tiene un valor propio directamente, por sí solo. A veces no podemos tomar el ambiente gráfico en ese caso porque tiene mucho valor este signo. En la parte negativa son engaños, mala fe, actos premeditados y hacia dónde abre o cierra, hacia lo material. Por lo tanto, sus aspiraciones son materiales. En la clase próxima, porque vamos a tener varios videos de los óvalos, voy a explicar los óvalos cerrados. Miren acá en este ejemplo, este óvalo tiene doble bucle, es una O, que eso lo vamos a ver en la forma de los óvalos, y acá la A la cerró también por abajo. Eso es para que vean que nos podemos encontrar con cualquier característica y muchos no lo vamos a encontrar la interpretación. Espero encontrarlos para la clase